Si no, checa el video. No haces directos, ahí. Por si no me crees. No puedes No me crees. hacer directos. Ok, ¿Ya habíamos visto problemas antes de eso? ahí nos habíamos quedado sin problemas. ¿Perdón? Puros problemas. Puros problemitas. Como el examen. Puros problemas. Pues bueno, el primer ejemplo que nos ponen ahí, los primeros 3 problemas son demostraciones de cómo se aplica esa teoría a la solución de un sistema de polea, un sistema de masa resorte, que es lo común, y después ya viene la aplicación de las ecuaciones para definir sistema de resorte tanto en serie como en paralelo. Entonces lo primero que dice ahí, si tengo un sistema masa resorte y considero que existe pérdida de energía potencial, eso ya vimos que debe ocurrir de esta manera, está establecido aquí, para poder calcularlo. Si no hay pérdida de energía potencial, eso se movería infinitamente y nunca existiría la posibilidad de determinar qué pasó, ¿no? Lo que dice ahí, considerar que parte del equilibrio estático, y dice que esa pérdida de energía potencial siempre será compensada por el trabajo que realice el resorte. Es decir, me voy a adelantar poquito, este es el sistema del que está hablando, sistema masa-resorte. Originalmente lo sueltas del equilibrio y debido a la gravedad va a estar oscilando y va a empezar a perder esa oscilación hasta que llegue al reposo, considerando que toda la energía que pierde se va a ir a un trabajo que va a realizar debido a la deflexión el resorte. O sea, recordando lo que tenían ahí en el pizarrón, está despreciando los fenómenos de fricción, los fenómenos de temperatura, etcétera. Todo se va a ir a fuerza mecánica, es lo que dice aquí, aunque tú sabes que realmente pues no es así, pero idealmente, ¿no? La solución, ellos te proponen elegir un punto de referencia para tu cero, es lo que dice ahí, definir tu desplazamiento, en este caso él está llamando al desplazamiento en vertical X, contrario a lo común que le llamas Y, es lo que dice ahí. Derivado de esto, ¿te acuerdas cómo se calcula energía cinética y energía potencial de bachillerato? Ahí lo recuerdas, y dice, bueno, mg por x, que sería el equivalente que ustedes conocían como mg por h, energía potencial, masa, gravedad y altura, aquí es masa, gravedad y desplazamiento, y un medio de k por x cuadrado. Esto de aquí ustedes lo conocen como energía cinética, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí no es la masa y la velocidad del cuadrado, es un medio de la rigidez del resorte, que es el que hace el trabajo, por el desplazamiento al cuadrado. Entonces es energía potencial y energía cinética, o la T y la U que mencionábamos en el primer apartado. Hasta aquí, ¿alguna duda? Aparecen como energía potencial primero y el otro energía cinética. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, después de eso me dice que considere yo que va a haber una pérdida de energía potencial en la masa. Ya lo habíamos dicho, si no perdiera energía eso se movería eternamente. Tiene que haber algo que se oponga a ese movimiento, que se pierde, conforme pierda energía potencial se supondría que se convirtió en movimiento, y conforme pierda movimiento pues se supone que se disipó la energía, ¿no? Eso es a lo que se refiere, si no tendría ese movimiento perpetuo, lo cual no se puede. ¿Vale? Es lo que dice ahí. Y adicionalmente me recuerda que el desplazamiento en X, yo ya sé que está referenciado por la energía potencial y es mg por X. Eso es lo que dice ahí. Ya sabemos que ese cambio es la energía cinética, un medio de K por X cuadrada, es decir, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado como equivalente. Bueno, eso es lo mismo que yo ya había comentado. Me regreso al diagrama para tratar de entender lo que ahí dijeron. Su posición cero, ¿cuál es? Es esta línea que estoy señalando yo. Conforme yo de ese punto lo mueva la masa, se va a generar un gradiente, es decir, se va a estirar el resorte. ¿Cuánto se va a estirar este delta? ¿En qué dirección? Pues en la dirección que aquí ellos le llamaron X, contrario a lo estándar, ¿no? Y ya sabemos nosotros que si yo hago una gráfica parecida a la que ven ustedes en mecánica de materiales, que es esfuerzo de formación, aquí hago algo análogo, y en vez de poner esfuerzo pongo fuerza, y en vez de poner deformación pongo lo que se movió, desplazamiento. Entonces la fuerza contra el desplazamiento. La fuerza, que es igual, recordando, fuerza es igual a masa por gravedad, o es lo mismo que la rigidez del resorte por lo que se mueva o se estire el mismo, K por delta, que está aquí. Esto es fuerza, ¿no? Y es igual a rigidez por desplazamiento. Y voy a considerar que parte de cero la fuerza, está en reposo y luego lo suelto, va a moverse de manera incremental como una pendiente, y con él voy a tener un desplazamiento. ¿Qué es? Dime. Desplazamiento, aquí aparece lo que se estiró el resorte, el incremento. ¿Mande?
Tú puedes decir que sí es lo mismo que X, nada más diferenciar. Ellos le llaman X a la dirección en la que ocurrió el desplazamiento y le llaman delta al desplazamiento. Se movió a lo largo de un eje. Eso es como cuando ves tú, no sé, esfuerzo cortante. Te dicen tau XY. Ocurrió en la dirección de Y, o perdón, dirección de X ocurrió en el plano XY. Es algo similar. Aquí te está diciendo, se deflexionó un valor delta. ¿En qué dirección? En dirección de X. Por eso si te fijas, aquí nada más ponen ellos un vector con una sola punta de flecha, para indicar que se está moviendo hacia abajo. Y este valor que está acotado con las líneas a 90, te indica que es el valor que se movió el bloque a través del inferirlo con el desplazamiento del resorte, que es lo que ustedes hacen en la máquina universal, ¿no? Se estira la varilla y no mides lo que se estira la varilla, a menos que tuvieran galgas extensométricas. ¿Qué es lo que miden ustedes? Lo que se mueve la platina móvil. ¿Y cómo lo miden? Pues le ponen un indicador de carátula y el vástago del indicador te va diciendo, pues es lo mismo, es el mismo sistema. Sí. En esta parte nos habíamos quedado, efectivamente en X se movió el desplazamiento, lo que se está moviendo aquí en Y, ellos lo representan en la horizontal, y lo que está en la vertical es la fuerza con la que está moviéndose la masa. Si se comporta de manera normal, debería de ser una pendiente. Y ya sabemos nosotros que tenemos en la horizontal, lo que hace que se mueva es la energía potencial, y el resultado de lo que está dentro de la pendiente, porque la fuerza es incremental constante, ¿no? Lo que está dentro de la pendiente y esta línea, este triangulito, es la energía cinética, 1/2 de K por X al cuadrado, todo esto que aparece aquí. Y me espero que lo veas. No puede ser este de aquí, obviamente, una fuerza, ¿eh? Esta es la fuerza, esta línea. Lo que está dentro aquí se refiere a 1/2 de K por delta. ¿Qué figura es esta? Es un triángulo. ¿Y cuál es el área de un triángulo? Base por altura sobre 2, ¿verdad? Pues ¿cuál es la base? mg por x. ¿Y cuál es la altura? K por delta. O K por x, si lo quieres ver así como decía Eder. Y ya efectúas tu producto, pues 1/2 de K por x cuadrada, ¿no? Dime. ¿Dónde estás aquí? ¿Esta línea? Mira, recordando nuevamente, ¿verdad? Nomás hazle caso a esta línea, el dibujito no lo hice yo. Esta es la fuerza, de 0 a la fuerza que tengas. Este es el desplazamiento, y él está representando a partir de este punto, como lo pudo haber hecho de 0. Él puso su 0 para que correspondiera a esta línea que estoy siguiendo. Es decir, que él pudo haber puesto el 0 aquí, y a partir de aquí se movió. Pero él está representando que aquí estaba originalmente, se movió una cierta distancia y luego ya empezó a estirarse, ¿no? Entonces, bueno, ya el autor lo quiso representar así. Yo pude haber puesto yo hubiera puesto este 0 aquí arriba, para confundir un poco menos. O sea, estoy diciendo que esta es la fuerza y este es el desplazamiento. Hay quien dice, ¿por qué no empieza el primer desplazamiento con la primer fuerza? Porque dice el sistema que parte del reposo, ¿no? Pero ciertamente cuando tú ves ese modelo, aunque parta del reposo, el resorte va a tener o no un sistema de compresión de acuerdo a cómo se generó. Ustedes lo conocen como precarga. O sea, el resorte ya viene precargado. Es que no sé si lo vieron a lo que me refiero. Por eso no se entienden algunas cosas. Es decir, el resorte originalmente no cae por su propio peso nada más. Tú cuando generaste la espira, le invertiste energía. Y esa energía se queda almacenada en el resorte. Entonces ya lleva una energía al resorte. La energía que generó la espira. Esa energía es la que justifica por qué no parte de 0. No sé si me explico. ¿Por qué originalmente el que lo dibujó no lo dibujó así? ¿Qué es lo que yo hubiera hecho para no meterme en temas de diseño que quizá no vienen al caso ahorita? Que quizá no lo conocen. Como ven, precarga en tornillos, hay precarga en resortes. ¿En tornillos tampoco? Me rindo entonces. ¿Sí lo vieron en tornillos o tampoco? Voy a cobrar más. A ver si esto más o menos lo logro explicar. Tienes 2 placas, están las placas. Le das un barreno a estas placas y le pasas un tornillo. Ahí no hay bronca, ¿no? Pero luego le pones aquí tu tuerca y le pones del otro lado, que está la cabeza del tornillo, y le empiezas a dar vueltas a la tuerca. ¿Qué va a pasar? Pues vas a obligar a que estas se junten las placas. ¿Y qué pasa con el pasador? Con el tornillo.
que estas se junten las placas, pero este se va a estirar. Eso se llama precarga, está precargado. Lo mismo ocurre con un resorte. Yo tengo este hilo, tiene una cierta resistencia mecánica, esfuerzo contra deformación, y luego agarro y lo llevo a una roladora y lo embobino. Para hacer eso yo tengo que llegar a la zona plástica, porque si no se regresaba. Ya llegué a la zona plástica y se quedó así. Le invertí energía para que se quedara así. Esa energía va a quedar almacenada en el resorte, va precargado. Entonces así me regreso a esta partecita. Lo lógico del autor hubiera sido decir: tengo este resorte del reposo, me olvido de la precarga, me imagino que el resorte no tiene energía almacenada, es una pieza mecánica y punto. Aquí está el bloquecito, yo lo sujeto con mi mano, le pongo ahí un objeto que lo sujete y de repente le retiro ese objeto, parte del reposo, y ahora sí va a empezar a oscilar. Si yo quiero dibujar lo que pasó ahí, aquí hay una fuerza que es la masa por gravedad, o es el K por delta, la rigidez por lo que se mueve aquí en la oscilación más grande, que eso es lo que aparece como delta. Y si yo lo grafico, digo, esta es la fuerza, parte desde aquí, fuerza, y aquí va a haber los deltas, parte cero deformación, cero fuerza, a mayor deformación, mayor fuerza. Y esto se comportaría idealmente como una pendiente. Así lo debió de haber dibujado, pero él no partió aquí del cero. El cero lo puso aquí abajo, porque creo que es lo que estás preguntando. Creo. Es lo que está aquí. Aquí que tengo, pues, la fuerza, todo esto de aquí, el punto que sea, en este caso este valor desde aquí hasta donde esté su cero, que debería ser hasta aquí, todo este valor que es masa por gravedad o rigidez por desplazamiento. ¿Y qué es este valor que está aquí? Pues yo tengo la energía potencial, la mg por h, que aquí en este caso la altura es mg por x, que se mueve, es la energía potencial. ¿Y qué es lo que está aquí dentro? Es un área, base por altura, vamos a ponerlo así, base por altura sobre 2, está muy sencillo, la base es esto, la altura es mg, como aparece aquí, o K por delta. Tomo este, K por delta, aquí lo sustituyo, ¿no? K por delta, se multiplica mg, x y todo eso sobre 2, y delta lo supone igual a x, y ya obtienes tu formulita. Ahí voy, compañeros, más o menos. Bueno, pregúntame, Eder, antes de continuar. Esta era una línea que él puso para indicar que no necesariamente parte de cero la fuerza. Es lo que trataba de explicar ahorita. Si te fijas, él, en mi opinión, debió de haber empezado de aquí, pero quiso hacer que este coincidiera con donde está el bloque originalmente. Aquí está el bloque. Y luego se movió hacia acá. Entonces realmente este cero está aquí arriba, porque esta línea es el techo del bloque. Y luego el bloquecito se movió a la línea punteada. Pero bueno, yo no soy Hartog, yo no hice el libro. Yo nomás pongo la referencia y trato de explicar lo que nos está diciendo ahí el autor. Entonces, este es el comportamiento: energía potencial, energía cinética, es lo que tenemos aquí, la fuerza, ¿no? Que representa el comportamiento de trabajo del resorte. Ahora, si yo a este sistema lo analizo como si fuera una ecuación de las ecuaciones cinéticas tradicionales, yo ya sé que dijimos, es un medio de la masa por la velocidad. Ese medio por la masa y la velocidad que tradicionalmente manejamos, solamente la adecuamos, ¿verdad? Dijimos que aquí él no iba a usar directamente el concepto de velocidad. Si no uso velocidad y uso desplazamiento, pues ¿qué es la velocidad? La derivada, ¿verdad?, del desplazamiento. O sea, aquí dice un medio de la masa por el desplazamiento derivado al cuadrado. Esta es energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más lo que para mí sería la energía potencial, un medio del valor debería de ser, no, es que sí es rigidez, pero quería decir el original, es un medio de la masa por el mg por h, ¿no? Que sería, no es velocidad, aquí es k por desplazamiento al cuadrado. Esta es energía del resorte, y esta es energía de movimiento del resorte, y esta es energía cinética del sistema. Entonces simplemente lo que hizo fue hacer la suma de lo que está ocurriendo en el bloque y lo que está ocurriendo en el resorte. Eso es lo que está haciendo él, nada más. Este es el bloque, obviamente, ¿no? De la masa, es el bloque, M. ¿Vale? Entonces está claro esto, ¿no? Y este de aquí, creo que nos queda claro que es el resorte. Es la rigidez del resorte
y el desplazamiento del resorte al cuadrado. Y esta sería tu ecuación característica. Esta no cambia, siempre es igual en los sistemas masa-resorte. Así son, ¿no? Es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y un medio de la rigidez por el desplazamiento al cuadrado. Si tú quieres trabajarlo todo como desplazamiento, pues pones la doble derivada. Si tú diferencias esto, pues vas a quitar los medios y vas a quitar los cuadrados. Ya sabes que baja el exponente y lo reduces y te quedaría masa por aceleración. Hay que derivar este elemento y hay que derivar este elemento. No se ve muy bien ahí, pero dice masa por aceleración, que es x doble derivada, más rigidez por desplazamiento por velocidad. Y te quedaría la ecuación que vas a encontrar en muchos libros para el sistema masa-resorte, que es masa-aceleración más rigidez-desplazamiento. Esa ecuación representa el comportamiento de un sistema masa-resorte. ¿Cómo se comporta? Así. Sí, pero se comporta así cuando no hay temperatura, no hay energía de precarga en el resorte, no hay X cantidad de cosas que el modelo no considera. Pero para fines prácticos y un cálculo así sencillito y rápido, usas ese. Creo que es muy sencillo de entender ese. Sí, es lo que hace en ambos, ¿no? Porque aquí te lo indica el sistema. Y vamos a ver eso en qué se usa, ¿verdad? Porque bueno, está la fórmula y eso en qué se usará. Quién sabe, ahorita vamos a ver en qué se usa, ¿no? Esta es la formulita que debemos conocer. Masa, desplazamiento derivado dos veces, rigidez, desplazamiento. Mx dos puntos más Kx igual a 0. Ese es. Ese ya lo tienes ahí en tu presentación. ¿Perdón? Vamos a hacerlo un poquito más grande. A ver. Este sí dijimos que era el equivalente a la velocidad, ¿no? X punto, velocidad al cuadrado. Rigidez por desplazamiento al cuadrado. Lo diferencian y obtienen esto, ¿no? Masa, aceleración, rigidez y desplazamiento. Y esta formulita pues la vas a ver en todos lados, por eso la pongo. En todos lados la ves. Y es suponiendo el comportamiento lineal. Si la vibración no es lineal, es aleatoria, ya todo esto son mentiras. Esto es cuando se comporta lineal y se está moviendo como aparece ahí, lo cual no siempre ocurre. Partido del reposo, se supone que no hay temperatura que le afecten, muchas variables que no son ciertas, pero bueno, nos dan una idea del comportamiento simple. Y ahora sí, los ejercicios que propone el mismo autor. Nos propone dos. El primero es este: determinar la frecuencia natural del sistema. Es un sistema masa-resorte. Aquí está la masa y aquí está el resorte. ¿Qué diferencia? Que le pone en medio dos poleas, una polea R2 y una polea R1. Obviamente aquí lo que diferencia el comportamiento físico es obviamente la masa, que la está despreciando, pero está poniendo en J. J nosotros sabemos que es la inercia de la geometría, que está en función del tamaño de los elementos y su forma, ¿no? La forma se supone cilíndrica y nos dice nada más los radios. Y obviamente eso se va a querer mover en una dirección. Aquí está la dirección angular teta negativa, ¿no? Dice, determina la frecuencia de este sistemita, ¿cómo sería? Esa es la pregunta, ¿sale? El diagrama pues obviamente lo tienen ya en la presentación. Ese sí lo tienes, ¿verdad? Si te lo pasé bien ese compañero, allá el jefe de grupo, ¿sí, verdad? Pues bueno, aquí está lo que él propone. Dice, bueno, si suponemos, y aquí son muchas suposiciones siempre, si tú supones que cuando suelta la masa el sistema se mueve de manera uniforme, la vibración no se ve afectada por el comportamiento del resorte de precarga, la fricción que ocurre aquí con esta articulación que alcanzamos a ver, o chumacera, si eso no le afecta, entonces dice aquí, suponiendo que se mueve armónicamente y su amplitud de movimiento es teta, que es el que estábamos viendo acá, entonces nosotros ya podemos determinar la ecuación de equilibrio. Esta formulita que estamos viendo es un equivalente de la tradicional que estamos viendo, pero para torque. Esto que aparece aquí es la energía potencial que yo tengo. ¿Qué tipo de energía es? Pues es de giro, ¿verdad? Porque se va a estar moviendo. Y dice, es un medio, y en vez de ponerle siempre poníamos la masa, hablando del arreglo de poleas, entonces estaríamos hablando de la inercia, y como no tengo un desplazamiento lineal, ahora es angular, ahora hablo de teta en vez de x, y dijimos que era masa por velocidad al cuadrado, entonces aquí no es masa, es inercia, y no es velocidad lineal, es angular, la derivada de la posición angular al cuadrado, más un medio de la masa por R1. ¿Por qué aquí sí puso masa y acá no puso masa?
Me voy a regresar tantito para que lo alcancen a apreciar aquí en el diagrama. ¿De dónde cuelga la masa del sistema? ¿De la polea 2 o de la polea 1? La polea 1. Entonces, la J que está poniendo ahí, no sabemos cómo es ese dibujo, no sabemos cómo es, hago la aclaración. Por eso hay muchas suposiciones. O sea, es decir, yo no sé si en la realidad, si lo veo eso de lado, no sé si sea un arreglo así de poleas. Bueno, en este caso, pues, depende de dónde lo veas, ¿no? De frente o de atrás. Vamos a suponer que lo giramos así. Sería así como lo verías, las poleas que están ahí. Y obviamente que aquí ya no verías, pero estaría esto y se vería quizá el resorte. Y poner en punteado esto y esto en continuo. Sería el resorte, si lo hago grandote, el resorte que estaría ahí. Y se supondría que de aquí saldría la línea para la masa, ¿no? Pero no sabemos si están así o si están así, ¿no? Y aquí hay algo que lo supone. Entonces, como no sabemos eso y no te lo da, él está diciendo, desprecia la masa de esta polea. Esa lo que tiene que ver es la masa que huelga. El otro no me interesa la masa, con su inercia tenemos. Entonces son puras suposiciones, ¿no? Porque no lo sabes. Entonces lo que está poniendo él aquí, ¿no? en el problema, a tratar de interpretar lo que él nos dice, ¿no? Entonces este corresponde a lo que ocurre con la polea exterior y esto corresponde a lo que ocurre con la polea interior. Un medio de la masa y aparece el valor de la posición angular, pero del elemento que tenemos, que cuál es, pues es la polea 1, ¿no? El radio al cuadrado. Y es la misma ecuación. ¿Qué sería, Enrique? La posición, la distancia de... Acuérdate que no nos está dando directamente. Yo decía hace que si tengo una masa por una distancia y esto de aquí es una velocidad, ¿no? No sé si lo alcanzamos a ubicar, una velocidad angular. Entonces, si yo genero mi ecuación y recuerdo las unidades que me enseñaron a mí desde mecánica de materiales y dinámica, ¿en qué unidades está J? Si es geométrica, unidades cuartas. ¿En qué valores está el ángulo? Radianes. Ahora me paso del otro lado. Yo tengo aquí el valor R y lo elevo al cuadrado, tendría unidades cuadradas y radianes cuadrados. Entonces, obviamente, por eso al inicio se acuerdan que les pregunté si sabían qué diferencia había entre inercia de masa e inercia geométrica. Si yo pongo una inercia geométrica aquí, son unidades a la cuarta por radián cuadrado. Y para sumarlo